dólar. Seguramente nosotros en La Rioja, los comerciantes, no somos promotores de precios, o sea, estamos atados a listas nacionales, pero digo, más de eso, yo lo veo más como algo quizás especulativo, porque no hay una justificación. Si el dólar te subió y tu insumo está en dólares, 22%, si el 100% de tu producto subió eso, deberías aplicar el 22%, ¿no? Ahora, si vos tenés una parte, como ejemplo, vamos a la industria del PVC, parte de insumos se importan, no aplicaría el 100% del aumento. Sí, se entiende. ¿Qué es lo que se suma en La Rioja que no puede sumarse en otras provincias, Nico? Sí. Para cerrar, el tema del transporte, porque al subir el combustible, eso sí ya te impacta por la logística, ¿no?, a todos los centros que están fuera de la periferia de la provincia de Buenos Aires, o de la fábrica, básicamente, sí. Los insumos. Y le consulto, ¿cómo están analizando desde el sector ustedes el impacto que va a tener en el comprador, en el cliente, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, obviamente los productos van a variar, pongámosle 10, pongámosle un 15, pongámosle un 20%, con lo cual el ciudadano, su poder adquisitivo se ve disminuido. ¿Cómo creen que va a impactar eso y qué hace falta para solucionarlo? No, es una cadena, porque así como a nosotros nos sube el precio, obviamente que el cliente puede comprar menos porque pierde el poder adquisitivo ante esto, y a nosotros nos genera en cierto modo una recesión. ¿Qué fenómeno vi? Que lo mismo también lo puedo interpolar con lo que pasó en julio. Sí. Muchas operaciones, mío, ¿no?, lo como particular, que se estaban cotizando la semana pasada, salieron rápidamente a querer cerrar este lunes por este aumento de precio. O que le compra dólares, o sea, la gente que tiene un ahorro que compra dólares blue, se le fue altísimo, más no sé las comisiones que le cobrarán por venderlo de forma informal. Entonces la gente que dice, no puedo saber esto, voy y rápido compro lo que tenía quizás pensado gastar el próximo mes o más adelante. Sí, entonces salió rápido, cerró operaciones pendientes para salvar el valor de la moneda. Entonces quizás esta semana va a haber un movimiento de ventas importante, la gente quiere comprar para saber eso, y después sí vamos a notar una contracción en el mercado, que ya nos pasó, ¿no? O sea, producto de lo que vos decís, de que ha bajado el poder adquisitivo, y eso genera una caída en la venta. Bueno, y ya como argentinos estamos bastante preparados, ¿no? Porque venimos de crisis en crisis. Ponía el ejemplo de lo del año pasado. Ahí es aguantar un tiempo hasta que nuevamente suban los sueldos. ¿Ese es el objetivo del comerciante? Y sí, pasa que ahí tenés un dilema, Nico. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo en que han quedado desactualizados sueldos. Ahora el sector privado viene, ¿no?, por todo este fenómeno que ya es grande, ¿no? Le sucede al riojano como al porteño. Básicamente estamos todos en Argentina, pero el tema es que nuestras pymes son todavía pymes que no tienen tanta potencia, quizás, y nos afecta mucho tener que dar un aumento, ¿no? Por más que sean, ahora entendemos que han quedado desactualizados 20%, y solamente va a haber paritarias para ese 20%, pero bueno, en eso, como decís, vamos a tener que aguantar seguramente ese colchón al principio de poder pagar sueldos compensando esta devaluación, y que seguramente al principio no lo vamos a ver reflejado en ventas para poder compensar, ¿no es cierto? Eso, o sea, que hay que sacar mano del bolsillo y ponerla en las empresas justamente para sostener esa caída, ¿no? Entiendo, o sea, porque claro, la empresa no va a vender más, no va a vender un 20% más claramente, pero sí vas a necesitar por las paritarias darle aumento a los empleados, con lo cual ahí es una encrucijada que sí o sí tenés que tener espalda para aguantarlo a eso, ¿no? Exactamente. Y le pregunto algo que se está discutiendo mucho y me gustaría saber su opinión como comerciante, como empresario. ¿Cree que la dolarización es una salida para la Argentina? Mirá, el otro día veía, no sé, yo no sé de economía, soy ingeniero, ¿no? De economía no, pero bueno, de economía aprendemos en la Argentina día a día. Sí. Yo vi el caso de Ecuador, que ha dolarizado la economía, o sea, busco un ejemplo real, ¿no?, empírico. Y lo que decían de Ecuador es que, si bien ellos lo hicieron para parar la hiperinflación, más o menos esos caballos con la convertibilidad, te hace salir de un estado por ahí, de crisis importante. Aparte se te baja el déficit fiscal, porque vos en realidad ya no podés emitir, porque el Banco Central
básicamente maneja dólares y le imprime dólares el Tesoro americano, o sea que vos ya no podés salir a imprimir y con eso generar inflación, déficit. Pero eso es lo bueno, digamos, de dolarizar la economía. Lo malo es de que no podés agregar valor al producto porque tu economía deja de ser competitiva con el resto del mundo. Entonces, irte a una etapa de crecimiento ya no podrías, te quedas en el medio, te quedas atrapado entre salir de la crisis financiera de forma rápida, pero te limita el crecimiento del país y te quedas únicamente a commodities de materia prima. No puedes agregar valor porque si agregas valor contigo, al estar dolarizado toda la estructura, ya no puedes salir. Y ahí sí obviamente tenés una apertura libre, o sea, libre mercado de muchos productos que ya son más competitivos, que tienen otra tecnología con la cual nosotros quizás no podemos competir. Vamos a la ropa, por ejemplo, que te empiezan a hacer daño a la industria nacional. Entonces, yo creo que no es la salida, no soy idóneo, lo digo contigo, Nico. Como opinión, porque hoy es un tema de debate en general, ¿sí? Me parece que deberían explicar mejor, o sea, si ahí se van a realizar, cómo van a resolver todos estos problemas, ¿no? Cómo Argentina sigue siendo competitiva nos pasó en la época también a nosotros del 1-1, ¿no? Donde era, yo era chico, yo los Legos los conocí gracias al 1-1, pero también en ese proceso se destruyeron muchas de las empresas o de la industria nacional, ¿no? Con lo cual también está en juego, obviamente, puestos de trabajo en ese ámbito, sin duda. Exactamente. A ver, en la economía no hay barrera que toques que no te afecte a otra cosa. Entonces, yo creo que el plan debería ser, yo si me decía a mí, yo creo que hay que ver cómo generamos ingresos a Argentina, a La Rioja lo mismo, minería, turismo, la parte que está pasando en las aguas estas continentales, donde tenemos por ahí un gran recurso en la parte de pesca, vaca muerta. O sea, yo creo que hay que agarrar la parte estratégica de Argentina que puede sumar dólares. Yo creo que eso debe haber un consenso político. Yo creo que habría que hacer una serie de reglas, ¿no es cierto?, para que genere un consenso político para cumplirlas, gobierne quien gobierne. Yo creo que eso es lo que necesitamos como argentinos, ¿no?, que si tomamos las políticas, por lo menos se alinee en el desarrollo argentino. Después que discutan sus diferencias ideológica, de un marco de juego regulado. Sí. Crescencio, sí. ¿Cómo le va? Buen día. Le quería consultar porque, bueno, me pareció justamente interesante lo que decía recién con respecto al tema de la competencia, ¿no? Que es algo que lo vivimos y lo tuvimos en el 2001. Pero también le pregunto, y usted obviamente como empresario y demás, ¿por qué tampoco tenemos los argentinos precios, digamos, bajos o precios tal vez mejores? Desde hace muchos años que estamos con el tema de que se digamos, incentiva el producto nacional. ¿Y por qué nosotros no lo podemos ver? Digo, en todo, ¿no? En la gran mayoría de las cosas, siempre a los argentinos nos sale caro lo que se produce en el país y lo que también, digamos, es de origen nacional o lo que vienen a traer y arman acá. ¿Por qué es esto? Y por ahí nosotros no lo entendemos, ¿no? Como con la sociedad en sí, ¿no? El consumidor. Sí, a ver, yo creo que hay productos nuestros que son muy competitivos, otros quizá no tanto. Sí, digo, ya desde un punto de vista personal, ¿no? Porque tampoco soy idóneo, pero yo creo que una de las causas puede ser la gran presión fiscal que tiene Argentina, eso lo sabemos. Después, la parte gremial que debe estar quizás más organizada y todo lo que hace a la cadena completa, ¿no? de producción, bueno, la energía, que sí es una energía que tenemos que empezar a bajar. O sea, yo creo que son muchos factores, es multifactor todo lo que termina siendo, porque vos para producir algo, los componentes que para producirlos tiene muchos, si tenés que importar un producto, porque hoy son productos globales. Toyota, por ejemplo, fabrica en Zárate la Hilux, pero el motor viene de Japón. Entonces vos eso lo tenés que pagar sí o sí en dólares. Claro. Y te suma al producto. Entonces, después la logística, el transporte, nosotros no tenemos trenes. O sea, si vos me decís a mí, es de muchos factores que hay que empezar a resolver. Yo creo que Argentina lo puede hacer, como te decía, yo creo que hay que tener por lo menos unas medidas de consenso político sobre la parte económica. Es decir, que Argentina tiene que ir para este lado con esta medida. Que gobierne quien gobierne, se tiene que respetar esto. El plan Marshall, lo que quieran, quinquenal, como quieran nombrar, pero que se haya un consenso que sea para eso. Acuérdense de que si la elección esta que pasaron, lo que básicamente mostraron es que hay tres fuerzas hoy. Antes había dos fuerzas, hoy hay tres fuerzas. Y como decía y dice muchos analistas, es muy probable que este sea una quema de tercios, donde solamente, si vemos para adelante, gane quien gane, después como se define la elección,
las cámaras pueden estar divididas casi en tercios, y ahí sí o sí va a tener que trabajar mucho en la parte de consenso de los tres sectores políticos para poder pero ya lograr pasó medidas económicas para Argentina. Cuando asumió Kirchner subió con un 23% porque Menem se bajó. No, pero, O sea, fue pero el más allá expresidente. de las cámaras Sí, sí van a las estar, cámaras sí, van a estar divididas, obviamente, van a sí, estar muy sí. divididas, y esto sí ya lo ha marcado esta elección, que si se repite va a haber casi las tres partes. Bueno, por ahí Juntos por el Cambio, con lo que ya tiene, puede sumar un poco más, pero ya no va a quedar con mayoría absoluta, ¿sí? Va a tener el peronismo su parte y el libertario va a tener su parte. Entonces van a tener que consensuar entre todos a la hora de discutir, por ejemplo, para dónde vamos como país. Botiglieri... Y ya son muy abiertas las políticas económicas. Bueno, recién me decía de dolarizar. O sea, por eso es difícil esa parte, ¿no?, de consensuar cuando tenés líneas ideológicas políticas muy diferentes. Muy diferentes. O sea, sí. Pero a veces tampoco está bueno cuando tienen todo, cuando tienen el poder absoluto, porque no hay, digamos, una discusión tampoco. Se aprueba y punto. Entonces siempre hay que estar equilibrado. Estoy de acuerdo, Estoy de acuerdo, por eso digo que a ver, esto tiene que ser consenso. Acuérdense que también en su momento a Alberto Fernández se le cerró el presupuesto, cosa que tampoco me pareció bien, no hablo políticamente, hablo de no sacarle poder a decisión al jefe de Estado, sea quien sea. Digo, yo creo que en eso cuando hablo de consenso es de eso, ¿no? De no jugar la política con esa herramienta, ¿no?, donde perjudicamos a los argentinos, sino empecemos a poner reglas que permitan gobernar y desarrollar. Después, cada partido se sabrá seducir a su electorado en función de su propuesta y sus hechos, ¿no? Porque no son propuestas, sino son hechos. Yo creo que lo que se está marcando quizás este gobierno no son las propuestas, sino son los hechos. Como pasó en el gobierno anterior, no son las propuestas, sino los hechos. La gente termina diciendo por los hechos. Sí. Botiglieri, le agradezco. Gracias por su tiempo, No, a ustedes, muchísimas gracias. Crescencio Botiglieri es el presidente de la Cámara Empresarial Riojana. Último momento, Romero.